vamos a dar comienzo a la mesa Educación Física como Saber Universitario. Primero que nada agradecer a la organización. ¿Se escucha bien ahí? ¿Escuchamos? ¿Sí? Es el retorno entonces. Agradecer a la organización por todo lo que ha gestionado. La verdad que el encuentro viene saliendo lo más bien, el lugar es muy lindo. Y bueno, también felicitar por los 11 años, que es una tradición muy interesante que se mantiene y que nos permite como estudiantes, como docentes y egresados poder compartir un espacio que además de la academia puede conciliar también lo que es el festejo o el conocernos o integrarnos también entre las distintas sedes que hay. La mesa de hoy está compuesta por los 4 directores de los departamentos académicos que existen en ISEF. Tenemos en primer lugar a Rubén Bouza, que es el director del departamento de salud y que además es profesor de educación física y es el orientador de la práctica docente comunitaria en el oeste de Montevideo. Después tenemos a Mariana Sarni, que es la directora del departamento de deporte, que también es profesora de educación física y que es la coordinadora de la práctica docente 1. Después por otro lado tenemos a Lorelei Conde, que es la directora del departamento de tiempo libre y ocio. Es licenciada en educación física y está haciendo la maestría en educación corporal en la Universidad de La Plata. Y por último a Gianfranco Ruggiano, que es el director de prácticas corporales y es, además de licenciado en educación física, está haciendo su doctorado en la Universidad de Campinas, en Brasil. Para mí es un gusto poder estar hoy acá, después de unos cuantos años que no estaba, creo que 2 o 3, porque le venía comentando al compañero que traíamos hoy, que va a trabajar con ustedes, que en general me cae el encuentro de estudiantes en un viaje del colegio, es decir, que la empiria y la academia no funcionan conmigo, y no hay otra chance que hacer ese viaje del colegio y no puedo estar viniendo acá con ustedes, pero bueno, esta vez no cayó y acá estoy. 4 preguntas teníamos previstas o acordadas entre todos como para conversar sobre este tema. Rubén abordó algún tema o algún aspecto de todas ellas. Yo simplemente para la estructura de lo que yo pienso plantear, me parece que alguna voy a obviar porque no me va a dar el tiempo, pero voy también a toquetear cualquiera de las 4. La primera era la educación física como saber universitario. La segunda, el campo de saberes, los aportes del departamento para esta construcción del campo de saberes de la educación física a la fecha. En tercer lugar, el impacto que recibe el ISEF al ingreso de la UELAR. Esa estaba en cuarto, yo la pongo en tercero. Y por último, la articulación de las funciones universitarias en los departamentos. Y de ahí, de alguna manera, conversábamos con ustedes la idea de campo, de trabajar un poco desde la idea de campo y de campo de saber. No voy a tomar la idea de campo que ya la estuvo trabajando Rubén, pero sí me interesa tomar un tema que atraviesa esa idea de campo para mí, que es la relación entre la academia y la empiria. Eso sí me parece que en el caso del departamento de deporte en particular, que es el lugar donde voy a venir a hablar, y calculo yo también que desde la práctica docente, que es el lugar que normalmente me ocupa y me preocupa, creo que es bien interesante para incluirnos en una lógica universitaria. Bourdieu maneja a mi criterio otro concepto que es el de habitus, que también va a empezar a jugar en esto que voy a decir breve, de estos probablemente 15 minutos que me queden. Como todos ustedes ya saben, la educación física es primitiva, en el sentido de que es un saber más relacionado a la intervención y a la práctica que a la academia, lo cual coloca a nuestra carrera en una tensión permanente entre el distanciamiento del conocimiento y la producción de conocimiento. Sería la producción de conocimiento en tanto producción académica de un campo de dominación que está gobernado dentro del territorio de la universidad. Tradicionalmente la tradición es la académica. En este sentido hay algunos autores que lo llaman la colonización, es decir, la academia coloniza, y una de las cuestiones que habría que empezar a pensar es cómo decolonizar desde la educación física en tanto saber primitivo. El saber primitivo, que para el departamento de deportes en términos académicos es muy primitivo, se va construyendo en función
de los códigos académicos de ciertas cosas que hay que hacer para acceder a ellos, lo cual da el dominio del campo. Es decir, para poder dialogar con ciertos campos tenemos que tener ciertos códigos en relación a que esos campos nos puedan interpretar y poder vincularnos al crecimiento académico desde una lógica hegemónica de la universidad, en términos de producción. Podríamos también plantearlo que los compañeros que hoy estamos acá y accedemos a este espacio dentro de una lógica hegemónica, no por ser hegemónica es mala, hegemónica de la universidad, tenemos que rendir ciertos créditos que nos permiten estar en estos lugares, y nosotros como campo primitivo no necesitamos créditos que quizás otros campos menos primitivos de la academia ya lo superaron. Ejemplo, Gianfranco hoy está haciendo un doctorado, puede acceder a ciertos grados y no a otros, según el crédito dominante de la universidad. Los compañeros que estamos acá tenemos algunas formaciones que nos permiten acceder a esos lugares, algunas producciones de conocimiento y por lo tanto alguna construcción en materia de un tipo de investigación particular que ese campo de poder saber acredita como un campo, entre comillas, colonizado, y más en la educación física. El otro día también hizo mención Rubén, que tuvimos una conversación con un colega brasilero que colocaba el otro tema, que es el lugar de la empiria o el lugar de la intervención, que no quita la construcción de saber y la construcción de la investigación. Tanto el campo académico puro como el campo de la empiria deberían relacionarse. ¿Qué pasa? La educación física en particular, como campo de intervención y como campo de investigación, pero principalmente como campo de intervención, debería en principio, en tanto saber universitario, tratar de discutir, y en eso está el Departamento de Deporte, tratar de discutir cuánto de intervención y cuánto de academia y cómo se conjugan puede generar un saber universitario de la educación física. Ese es el primer tema que quería colocar. De forma tal de generar un proceso de decolonización, es decir, de tensión, de resistencia o de transformación política de la realidad de la educación física, que en general se juega en el campo profesional, mayoritariamente hablando, desde como nosotros lo estamos viendo. Y de ahí, bueno, empezar a producir cierto conocimiento que dialogue con esa realidad social la cual queremos de alguna manera transformar. En cuanto al impacto que recibe la universidad o el ISEF al incluirse la universidad, es un impacto que yo creo que es muy positivo. Si nosotros miráramos para atrás en todo este tiempo, esta inestabilidad provisoria que vamos teniendo minuto a minuto, que vamos circulando por la universidad, nos da la posibilidad de empezar a discutir cosas que en otro escenario no discutíamos. Pero también a veces nos hace sinuosamente empezar a perdernos en los pozos negros y en la lógica de la competencia académica, cuando en realidad eso es importante, pero habría que definir de alguna manera cuál debería ser la nuestra competencia académica, que sin duda, y a nuestro criterio, al menos del Departamento de Deporte, se pone en discusión la lógica de la academia dominante, es decir, esta de la producción incesante de artículos, etcétera, etcétera, para seguir en esa carrera que quizá no sea la nuestra. En eso estamos discutiendo. Y en particular, esa pegada o esa devolución a deporte de la problemática de la academia grita desde la empiria. Imagínense que el Departamento de Deporte, tenemos los profesionales del Departamento de Deporte, pueden saber mucho sobre su saber, que es lo que los identifica, mucho, poco, más o menos, pero mucho tiempo, mucha tradición en el trabajo con el deporte, pero no necesariamente en el trabajo de investigación sobre el saber deporte, y ese es un tema que se empieza a discutir justamente por el ingreso a la universidad. Y eso es importante para nosotros. Entonces, de alguna manera estamos trabajando a dos polos. Discutir la crítica disciplinar, es decir, discutir el saber. ¿Qué saber es el del deporte? ¿De qué hablamos cuando hablamos de deporte? ¿Cuál es la tensión entre el deporte trabajo y el deporte no trabajo? ¿Qué deporte es la educación física escolar? ¿Qué deporte en términos de
relación educación física-rendimiento, ¿existe el deporte rendimiento en la educación física? ¿El deporte rendimiento es el deporte moderno y trabajamos con ese deporte, investigamos para ese deporte y asumimos la producción académica de ese deporte? ¿Tenemos los elementos para discutirlo? ¿Es el mismo deporte el que se desarrolla en un ámbito de tiempo libre y ocio, en un ámbito escolar propiamente dicho, en un ámbito de alto rendimiento? Estamos hablando del mismo deporte. Entonces, en definitiva, ¿qué es el deporte? Y por otro lado, intentando de alguna manera desacralizar la teoría de la academia. ¿Esto qué significa? Dejar de decirle amén al académico hegemónico, al tradicional académico. Tal vez esto es por una cuestión política, por entender que la educación física es un campo de intervención, o tal vez esto sea simplemente una cuestión de protección de la raza, en el entendido de que no podemos llegar nunca a eso que quieren otros que seamos, y que en realidad hay algo que fuimos y que es valioso y que tenemos que recuperar, que de alguna manera este profe lo llamó identidad y yo lo llamo identidad. Es decir, la identidad del profesor, la identidad del docente, la identidad del profesional que trabaja en ese campo de la educación física. Sin duda, de alguna manera esto implica, en términos ahora sí de academia, tratar de colocar en esa discusión de campo, de tensión, de poder, de dominación, si hay o no legitimidad de la educación física en tanto saber universitario. Eso implica un recorrido que naturalmente hay que hacerlo con los universitarios y los académicos, no se puede hacer por fuera, hay que dialogar ahí. En segundo lugar, de alguna manera la intención es hacer o recuperar la gobernabilidad del sujeto del territorio, es decir, que no nos gobierne el territorio, poder disputar ese gobierno. Desde mi punto de vista en particular, crear otros modos y otras subjetividades en relación a la educación física, pero propias, las nuestras. Las que podemos sostener con nuestros pensamientos y nuestras prácticas, nuestros modos de hacer educación física. Finalmente, en relación a la articulación de las funciones en nuestros departamentos, el otro día Franco decía algo que yo comparto, que la estructura del departamento es una estructura, lo que hace la estructura es de la gente. Entonces yo me preguntaría sobre si estamos siendo capaces de articular una estructura de funciones en la gente. Es decir, si la gente que trabaja en el instituto en tanto docente tiene la capacidad de comprender que su tarea de alguna manera se tiene que vincular a la sociedad y a la producción de conocimiento. Por ahí. Bueno, nada, y la intención final es intentar de alguna manera como instituto, calculo yo, creo que estamos todos en esa búsqueda de diferentes lugares, pero estamos todos, un proyecto de transformación que coloque de alguna manera la educación física en diálogo con un saber que nos sea sensible y que promueva transformaciones en el campo y transformaciones en los sujetos. A mí en lo particular, por mi historia, por mi tradición, me gustaría ver esa transformación en el sistema educativo y yo creo que la estamos viendo en alguna medida. Es decir, la discusión en el sistema educativo está instalada y mucho tenemos que ver como ISEF en esa discusión, en general. Veremos si en algún momento se podrá dar esa misma discusión en otros ámbitos del departamento de deporte. Más claras, ¿no? No quiere decir que no se den. De poder manipular nosotros, manipular en el buen sentido, ¿no? De poder comprender e impulsar una discusión crítica en materia del deporte de rendimiento. No solamente hacer deporte de rendimiento o promover las pirámides deportivas. Bueno, en eso estamos en términos del departamento. Gracias.